Vamos a ver un fragmento adaptado de escritura de formación en la universidad, que es de Liliana Cubo de Severino, para que trabajemos la noción de párrafo y reflexionemos en torno a algunas problemáticas recurrentes, como pueden ser la repetición tanto de palabras como de ideas, la inadecuación del registro y algunas cuestiones que van a ir surgiendo de ejemplos que van a ver a continuación. Les comparto un primer fragmento, vamos a leerlo, así los acompaño con mi voz en la lectura que puedan hacer en pantalla. Leer y escribir en los niveles superiores de educación es una actividad social que, tal como afirman Grave y Kaplan, implica interpretar la información de manera crítica, integrar información obtenida en fuentes diversas y crear información, entre otros, aún en los niveles iniciales de los estudios universitarios. Son actividades que se desarrollan en nuevas situaciones comunicativas convencionalizadas, con diferencias según las disciplinas y que se corresponden con géneros o clases de discursos con características específicas que exigen nuevas competencias comunicativas variables en cada época. En las últimas décadas, las investigaciones sobre lectura y escritura de géneros académicos científicos han destacado la importancia de estos textos, relevantes para la construcción del conocimiento y la mediación comunicativa y social entre científicos y principiantes. Las investigaciones sobre discursos de especialidad han abordado el análisis de géneros académicos científicos desde distintos niveles y enfoques. Dichos enfoques contemplan variables históricas, sociopragmáticas, retóricas, culturales, lingüísticas, psicolingüísticas y sociolingüísticas, entre otras. La relación interdisciplinaria muestra la vitalidad y la fuerza de las investigaciones, en las que el análisis del discurso funciona como metodología en sí misma o como herramienta para fines específicos. Los géneros más estudiados son los llamados textos de difusión en ámbito académico-científico. Artículo científico, resumen, ponencia, póster, reseña y conferencia. Los menos estudiados son los géneros que sirven para control de conocimiento de una disciplina, textos iniciáticos en los estudios universitarios que pueden representar un problema para los estudiantes que solo conocen manuales de nivel medio. Aclaro aquí que podría ser un ejemplo la respuesta de un parcial, un informe o los famosos trabajos prácticos que muchas veces van cobrando distintas morfologías. Seguimos. Lo que me interesa en esta primera instancia es que podamos ver cómo entre el párrafo 1 y 2 se hilvanan las ideas. Voy a tomar la metáfora tan conocida del texto como un tejido y pensemos cómo de un párrafo al otro, que tiene un corte visual que lo vemos con ese enter, podemos encontrar una relación directa que de alguna manera va uniendo las ideas y va haciendo progresar la información. El primer párrafo vimos que a grosso modo menciona cuáles son los desafíos de escribir y leer en el nivel superior y termina diciendo que, pone en juego muchas competencias comunicativas que van variando en cada época. El párrafo siguiente, fíjense que arranca con en las últimas décadas. Me parece interesante que analicemos esto y que pensemos esto, después ustedes van a trabajar con la noción de párrafo y van a ver por qué ponemos un punto y aparte, con qué sentido lo usamos. Muchas veces es como automático o no lo pensamos o vemos que ya está medio larga la cosa y ponemos un enter y en realidad tiene una razón de ser, ¿no? Entonces me interesa que pensemos siempre que vamos a poner un enter, no solo que vamos a cambiar de tema o que nos vamos a focalizar en uno concreto, más allá de que se pueda haber esbozado anteriormente, pero que entre párrafos podamos encontrar indicadores o fórmulas o frases que de alguna manera vayan uniendo con lo antes dicho, ¿sí? En este caso termina hablando de las variables de cada época e inmediatamente después vemos que retoma esa idea y comienza el párrafo con en las últimas décadas, ¿sí? Veamos cómo sigue la siguiente. Entre el párrafo 2 y 3 encontramos que se menciona la interdisciplinariedad que implica la escritura en la universidad, ¿no? Cómo más allá de la especialidad de cada disciplina, los análisis de géneros académicos han obligado a que desde distintos niveles y enfoques
los contemplen, ¿no? De ahí que podamos pensar no solo en variables históricas o sociopragmáticas o socioculturales, sino también lingüísticas, como dice ahí, psicolingüísticas y sociolingüísticas. Fíjense entonces cómo se desarrolla eso en el primer párrafo y en el próximo, en el tercero en este caso, también se busca una manera de avanzar con la información, pero siempre hilvanando, siempre acuérdense como de cuando uno va cosiendo, que va uniendo una cosa con la otra, bueno, cómo van hilvanando el párrafo 2 y el 3. En el 2, como dije antes, se habla de esos enfoques e inmediatamente en el párrafo 3 se comienza con una cláusula que da cuenta de lo antes dicho, ¿sí? La relación interdisciplinaria muestra la vitalidad, Pero esa idea de relación interdisciplinaria, fíjense que traté de poner una flecha, me quedó un poquito tal vez más abajo, pero lo que está haciendo es relacionar la enumeración anterior con lo que presenta ese segundo párrafo, ¿sí? Bien, pero no todo es color de rosa y entonces vamos a mirar ahora en profundidad el texto para señalar algunas zonas que podríamos corregir o mejorar, ¿sí? Que son perfectibles. La escritura siempre es perfectible, entonces incluso cuando un texto ya está editado y está escrito por una persona que sabe muchísimo del tema, a veces si lo empezamos a mirar con lupa encontramos que podríamos mejorarlo. En este caso se los voy a leer porque incluso en la oralidad van a detectar esto que yo les pongo en verde, que es, por ejemplo, que incurre en una repetición bastante evidente. Dice, leer y escribir en los niveles superiores de educación es una actividad social que, tal como afirman Grave y Kaplan, implica interpretar la información de manera crítica, integrar información obtenida en fuentes diversas y crear información, entre otros. Bueno, fíjense que esa repetición nos está molestando un poco, ¿no? Entonces, me interesa pensar qué decisiones podríamos tomar para que eso no suceda. Fíjense que propongo una reformulación, seguramente ustedes en sus casas ya están pensando cómo lo harían, que tiene que ver con el IDIR, la palabra información, que está repetida tantas veces, y pensar qué podemos hacer, ¿no? Entonces yo les propongo, por ejemplo, una opción que sea leer y escribir en los niveles superiores de educación, es una actividad social que implica interpretar la información de manera crítica, integrarla en fuentes diversas y crear nuevos contenidos. Fíjense que la primera vez lo dejé, por supuesto, para que la referencia se comprenda. En segundo lugar, cuando digo integrarla, ya estoy sustituyendo con un pronombre eso que se está repitiendo tanto. Esa es una herramienta de la que pueden valerse cuando ven que están insistiendo mucho con una palabra, incluso cuando las palabras no tienen un sinónimo concreto o que el sinónimo se presta a confusión. Bueno, siempre los pronombres son una buena posibilidad. Y otra posibilidad también es sustituir o por un sinónimo o por una frase afín. No voy a entrar con los hiperónimos, hipónimos y todo eso, no los quiero enloquecer, pero sí me interesa que vayan explorando en el lenguaje nuevas formas de decir lo mismo, ¿sí? Una suerte de paráfrasis. A veces información en rigor no tiene un sinónimo concreto, podemos decir contenido, pero bueno, a veces depende de la disciplina, no todo es lo mismo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En letras no es lo mismo decir texto que obra que libro. Entonces, bueno, ahí hay que prestar atención, pero sí se puede buscar la manera de hacer una paráfrasis, es decir, buscar con otras palabras decir lo mismo. En este caso, en vez de repetir información, puse contenidos, ¿sí? Les propongo ahora ver cómo avanzó ese texto, ¿no? Al cual le criticamos algunas cosas, pero también señalamos que está muy bien hilvanado, ¿no? Que presenta una relación entre párrafos muy buena. Y que tiene que ver con la adecuación de registro. Les cuento cómo seguía ese texto. El texto sigue con el siguiente párrafo, que van a ver que yo ya marco cosas y que me gustaría que empiecen a notar, ¿no? Como al interior de un texto, ¿a qué le deben prestar atención? Las repeticiones tanto de ideas como de palabras. Las de palabras son más fáciles porque en un buscador de Word, bueno, eventualmente
¿no? Salta. Uno advierte que viene diciendo mucho una palabra, lo busca en Word y le aparece 47 veces, ya está. Ahora, lo encontró, bueno, como les dije antes, lo omiten, lo parafrasean, le buscan un sinónimo, le ponen un pronombre. Ahora, cuando las ideas se repiten es peor y más grave, porque da cuenta de un pensamiento, permítame la metáfora, empantanado, pero también que no avanzan las ideas. Es decir, que eso que vimos en los párrafos que están hilvanados no está pasando, ¿sí? Así que bueno, vayan capitalizando esas cosas para su escritura. Les decía, ¿cómo sigue este texto? Bueno, el texto sigue con un párrafo más adelante que dice: leer y escribir implica a su vez el desarrollo de habilidades cognitivas que no todos practican bien y muy difíciles. Estas permitirán acceder a niveles organizacionales más complejos, tales como categorizar, abstraer, focalizar la atención, establecer relaciones, cosificar, nominalizar, explorar mentalmente secuencias, crear imágenes mentales, etc. Todo eso pasa en nuestra cabeza cuando leemos y escribimos. Ahora bien, fíjense que hay un problema de registro, ¿no? Eso de que no todos practican bien y muy difíciles no es muy académico, ¿sí? No suena muy académico, siempre se puede mejorar. Entonces, ojo con los registros que tienden a la coloquialidad, a la informalidad, al registro más tendiente a lo periodístico. Y lo que es aún peor, ojo con el uso de metáforas, ¿no? En el discurso académico, pero no como una cosa de prohibición, sino que suelen generar una expectativa de lectura que no se condice con el registro que se viene llevando, ¿sí? Si uno pone una metáfora o pone un término que usamos en la coloquialidad, nos descolocan, ¿sí? Porque venimos sosteniendo un registro que no se condice con lo que aparece luego. Entonces, por ejemplo, podemos ver que si hay una inadecuación de registro, yo puse adecuación de registro porque la propuesta es pensar mejoras. Bueno, ver, por ejemplo, que no todos practican bien, puede ser reemplazado, ahí se los puse en verde abajo, no adquiridas por todos, habilidades cognitivas no siempre asimiladas, ¿no? Buscar la manera de que sea un registro formal. Por ejemplo, cuando dice que son muy difíciles, que sin dudas lo son llevar a cabo todos esos procesos, bueno, podemos decir habilidades cognitivas que presentan dificultad para aquellos no familiarizados con ellas, ¿sí? Y lo mismo con el etcétera, que es tan usado, no digo que esté mal, pero que en el registro académico es mejor evitarlo y tomen esto, si quieren, ya como un consejo de maestra, pero empiecen a usar entre otros, entre otras. ¿Sí? Eliminar esos etcétera que son tan comunes. Vemos que lo son, de hecho, en textos académicos de gente autorizada. Bueno, ahora les propongo con otro ejercicio, otro ejemplo, ¿no? De algún problema de registro, alguna repetición, alguna ambigüedad, lo que llamamos en jerga técnica cohesión interna del texto, ¿sí? Vimos que es importante hilvanar, ¿no? Tejer ese texto de párrafo a párrafo, pero también meternos en el párrafo interno y ver cómo está construido. Este es un texto real de un informe de un alumno que dice: en este informe se plantea la actual situación que viven los jóvenes de nuestros tiempos. La actual situación, según Recasén Salvo, es producto de la sensación de carencia de identidad y pertenencia que los jóvenes sufren día a día como consecuencia de la ausencia de ritos de pasaje que permitan la construcción de esa identidad que necesitan para sentirse parte de la sociedad, pero también los problemas que se derivan de esta situación, por ejemplo, la violencia de los jóvenes, la discriminación, entre otros. Bueno, mírenlo, no pasemos ya. Veámoslo, ¿no? En principio hay algunas cuestiones de repetición, de palabras, de ideas, ¿no? Pareciera como que no avanza mucho, sigue como con la situación actual de los jóvenes. Si nos vamos a poner a hilar fino, hay una referencia bibliográfica que no está detallada. Acuérdense que siempre cuando mencionamos un autor, bueno, entre paréntesis ponemos el año y por supuesto lo consignamos en la bibliografía.
Es una segunda oración bastante compleja porque sobreabundan los que, entonces se complejiza. En términos gramaticales eso se llama como una oración subordinada, no importa, pero quiero decir, cuando una oración es muy larga y todo tiene un que, bueno, hay que buscar la manera de achicarla, a veces economizar esfuerzos para decir lo mismo y lograr la adecuación de registro, pero también que el otro nos comprenda, ¿no? Es decir, uno de los principales objetivos que tiene la escritura académica es dar a conocer una información y que el otro, por supuesto, la pueda entender. Entonces, vamos a ver ahora qué marqué yo. Seguramente ustedes en sus casas deben estar ya buscando cositas. Vamos a ver qué podríamos mejorar de este texto. En esta pantalla entonces vemos qué partes del texto deberían mejorarse. Voy a hacer una salvedad. Me encantaría que la clase hubiese podido ser presencial, porque bueno, ahí surgen un montón de cosas, interactuamos, son ustedes en realidad quienes me van diciendo esto me hace ruido, esto no me gusta, ¿por qué repite tanto esto? ¿Qué cantidad de qué? Y qué sé yo, pero bueno, ahora yo lo tengo que plasmar de esta manera sincrónica, entonces les presento esta pantalla marcándoles las cosas que a mí me llamaron la atención, tal vez ustedes vean otras y no duden que si algo quieren mandármelo, decir yo le hubiese hecho este cambio, bueno, estamos abiertas a recibirlo. En principio, fíjense que marco subrayando la cantidad de veces que dice los jóvenes, después repite la actual situación, ahora vamos a hablar de eso también, bueno, la sobreabundancia de recursivas con el que obstaculizan el fluir del texto, y algo sobre el conector que bueno, que vamos a, si llegamos a tiempo y si podemos, vamos también a pensar en las próximas clases. Bien, ¿qué me preocupa de aquí? Bueno, por un lado, la repetición de los jóvenes, que como dijimos, lo podemos elidir, podemos buscar un sinónimo, por ejemplo, la juventud o los adolescentes, o buscar estos, ¿no? Como un pronombre que pueda hacer referencia a los jóvenes. Ahora, el párrafo arranca con algo que en la escritura académica siempre es preocupante y que tiene que ver con que no hay una contextualización y no hay una precisión, ¿sí? Me preocupa la ambigüedad de la frase la actual situación y nuestros tiempos. Porque un texto, si bien siempre está fechado, puede ser leído en distintos momentos y no siempre uno puede recuperar ese contexto, ¿sí? Incluso cuando yo sepa que el texto se escribió en los 70 y más o menos me puedo imaginar que pasaba en los 70, no lo está diciendo el texto. Lo mismo cuando hablamos de nuestra cultura, ahí peor, porque muchas veces damos por hecho y muchos papers viajan al exterior o se presentan en congresos internacionales o viajan por la comunidad académica de la web, que es bastante más amplia, se lee en otros países y es inespecífico, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que a mí me llama la atención no es solo la repetición, sino que hay una ambigüedad, ¿sí? Que hay una imprecisión. Entonces, bueno, eso también hay que corregirlo. La actual situación de cuándo, de dónde, ¿sí? Nuestros tiempos, ¿no? Súper coloquial, que parece charla de café, no está diciendo nada. Bueno, después esos que ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Y por último, me llama la atención y que es muy usado el pero también, ¿sí? Que no está mal, pero es como redundante y es como un doble conector que bien puede ser sustituido por también. Ese pero adversativo ahí no aporta nada porque no está contrastando las ideas y sí está bien usado el también que está sumando una idea, ¿no? Es una adición. Pero bueno, vamos a ver cómo lo fui mejorando y me encantaría que ustedes también piensen que hubiesen hecho. Bien, veamos qué propuesta de corrección. Perdón, pero no pude ampliar el texto, así que van a tener que hacer tal vez un esfuerzo. Entonces, en este informe se plantea la actual situación, arriba pongo en rojo contextualizar con precisión, siempre. Después dice, la actual situación que viven los jóvenes de nuestros tiempos. Nuestros tiempos, la actual situación es redundante. Directamente volarlo, ¿no? Se puede sacar directamente, es una redundancia.
Y vuelve a repetir, la actual situación según Recancel Salvo, fíjense que yo ahí ya le inventé una fecha, como para que la referencia quede mejor, pero ahí arriba señalo en rojo que esa repetición de la actual situación hay que sacarla, hay que unirla con la cual, que referiría a la actual situación, o dicha circunstancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría quedar dicha circunstancia, según Recancel Salvo, es producto de la sensación de carencia de identidad, de carencia de identidad y pertenencia que los jóvenes sufren día a día. Tal vez ahí los jóvenes podrían ser que estos, total, el referente está bastante cerquita, se repone fácilmente usar el estos. Sufren día a día como consecuencia de la ausencia de ritos, Lo que les decía después, ese pero también, lo ponemos como un también, y acá entre paréntesis voy a abordar la cuestión de esos que están superpoblados, ¿no? ¿De qué? Fíjense en el tercer renglón. Pertenencia a que los jóvenes sufren día a día como consecuencia de la ausencia de ritos de pasaje que permitan la construcción de esa identidad que necesitan para sentirse parte de la sociedad, pero también los problemas que se derivan de esta situación, por ejemplo, 4 que en 2 líneas. Bueno, por ejemplo, ¿cómo podemos allanar ese discurso que se vuelve tan recursivo como, piensen como un rulo, ¿no? Como que va, como que no avanza. Entonces, muchas veces esos que se pueden, como son construcciones que están describiendo, se puede directamente poner un adjetivo. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la construcción de esa identidad que necesitan, podemos poner necesaria, para sentirse parte de la sociedad. O los problemas que se derivan de esta situación, los problemas derivados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos ir puliendo el texto. Me interesa que vean estas cuestiones porque uno de los pilares sobre los que trabajamos en el taller de escritura académica y sobre el cual abordamos nuestros textos es la materialidad de la escritura. Nos interesa que la corrección no sea una cosa punitiva, ya lo van a ver con Rocío en la última clase, si no me equivoco, pero es poder materializar, ¿no? Y acá estamos como, permítame la metáfora, como amasando el texto y vamos y venimos y lo deshacemos y le sacamos y le ponemos y esta opción no nos gusta, la sacamos. Entonces, bueno, amigarse con que las primeras versiones, desenamórense de las primeras versiones y avancen con esta tarea que es como de hormiguita y de lupa, pero de ir de a poco mejorando. Sobre un qué, repito, no especifico bien. Bueno, todo eso, cuando se empieza a sumar, hace que el texto no logre la adecuación de registro y no logre su primordial función, que es esclarecer sobre un hecho en las casas de estudio, o sea, dar a conocer un hecho o un trabajo o una idea que no ha sido abordada. Entonces, es importante que sea claro, conciso, preciso, explicativo, ¿sí? Y autoválido, porque ustedes no van a estar atrás no, la actual situación es la de los 90. No, se tiene que entender, tiene que ser autosuficiente el texto. Por último, bueno, los invito a que vuelvan a leer la versión inicial y la final, que por supuesto es perfectible, o sea, podríamos seguir mejorándola sin dudas, pero para que podamos cotejar esas dos versiones, ¿no? Cómo ganó en claridad, cómo se volvió más precisa y puso a fines de los 90, donde en el primer ejemplo veíamos que era una actual situación que no sabemos de cuándo, cómo especifica la referencia bibliográfica, cómo allana un poco la sobreabundancia de qué, cómo no incurre en ambigüedades o en repeticiones. Bueno, después, si quieren, tómense la tarea de leer en voz alta uno y otro y van a ver que efectivamente ese trabajo de hormiguita, de cohesión interna, a ver, no quiero dar una clase de gramática, no es la idea del curso, pero una de las cuestiones que me interesa es que ustedes se vuelvan autorreflexivos, como les decía antes, que se enamoren de las primeras versiones o de la inspiración inicial y que vuelvan con mirada crítica, objetiva, a veces dejar los textos, digo yo, macerar, ¿no? Dejar unos días para volver al texto nos permite poder tener una mirada más objetiva,
corrernos del calor de la escritura y ver estos errores que sin dudas serían inaceptables para el rigor académico, ¿no? Así que bueno, después lean esos dos. Después vamos a ver un ejemplo que se los voy a dejar en un Word, en un archivo, y directamente la invitación a que se pongan manos a la obra a trabajar para ver cómo pueden oficiar de correctores de un ejemplo que les propongo.